Bueno, voy a ponerme cómoda porque ahora vamos a hablar de un tema que seguro preocupa a muchos extremeños. ¿Cuántas bodas, cuántas celebraciones, cuántas cosas se han tenido que cancelar? Bueno, es un drama económico para muchísimas familias porque hay un dinero, una inversión y unas previsiones que se han quedado ahí en un limbo y ahora no sabemos qué va a pasar con ello. Bueno, no sabemos hasta ahora, porque sí que tenemos a nuestro compañero Fernando Cumbres que nos va a arrojar luz sobre todo este asunto. Fernando, buenas tardes. Hola, hola. ¿Nos ampara la ley para recuperar algo de dinero? Sí, por supuesto, la ley nos ampara y de hecho el Gobierno, después de la declaración del estado de alarma, ha ido dictando una serie de normas y sobre todo nos centraríamos en el Real Decreto Ley 11/2020 del 31 de marzo, que sobre todo abordó esta materia. Entonces, bueno, para la gente, por ejemplo, vamos a poner un caso concreto. Teníamos una boda planificada, hemos contratado ya el banquete, las flores, el vestido, todo. Hemos pagado parte del dinero. ¿Qué podemos recuperar y qué no? Bueno, habría que ver exactamente, habría que hacer una distinción de diferentes partidas. Podríamos básicamente recuperar todo aquello que no hemos disfrutado, ¿vale? Y aquellas cosas que sean, digamos, que han sido gastos preparatorios, no. Al mismo tiempo hay cosas que hasta el momento podríamos tener en duda. En ese aspecto, ¿qué podemos reclamar? Aquellas cosas, por ejemplo, la finca que estuviéramos o el salón de bodas que tuviéramos reservado, o el servicio de DJ, o de floristería, o de fotografía, que hasta el momento no se estaba dando ese servicio. Es decir, todo ese dinero que a lo mejor nosotros hemos puesto una cantidad pues para reservarlo. Pues a lo mejor el 20% del banquete, el alquiler del DJ, como tú dices, ese dinero sí se puede recuperar. No, por ejemplo, si tú has pagado un vestido, bueno, pues ya te lo darán, ¿no? Pero eso ya entiendo que es una cosa material. Exacto, Lola. Mira, todos aquellos servicios que te hayan prestado, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, en la empresa de catering que te ha dado ya, digamos, un diseño de tu menú o te ha hecho una prueba, evidentemente, eso se pagaría. ¿Qué dice el Real Decreto en este sentido? El artículo 36 dice que todos aquellos gastos que tendrán que devolverte la totalidad de los gastos o de los pagos que hayas hecho de todo evento que sea de imposible celebración, y entonces, ¿qué haríamos? El suministrador de servicio tendrá que desglosar eso que se ha pagado, eso que se ha efectuado y que deben desglosarte. Un buen ejemplo, como has dicho, son los vestidos de novia o los trajes de novio, donde a lo mejor ya se ha comprado la tela o se ha hecho el patronaje o ya incluso se ha hecho la prenda, en cuyo caso pues se guardará y se corregirá, porque entiendo que el que se quisiera casar o fuera de un evento lo podrá, esperemos, posponer, ¿no? Fernando, ¿y hay plazos? Ya sabemos que la ley nos ampara, que podemos recuperar todo aquello que no hemos disfrutado, pero ¿hay algún plazo legal que establece la ley? Sí, por supuesto. La ley lo que nos viene a decir es que debemos, y además la ley es un poquito vaga, tengo que decir, el Real Decreto es un poquito vago a la hora de cuándo podemos resolver este contrato, porque habla de 14 días, pero no indica en qué momento se inicia ese plazo. Por tanto, yo entiendo que cuanto menos es 14 días con posterioridad a la finalización del estado de alarma y sus prórrogas. Pero sí determina que hay un plazo de 60 días para negociar con el suministrador, pues ya sea una devolución del dinero, o sea, digamos, que nos den otra fecha o nos den un bono como una garantía, digamos, de cumplimiento. Y luego, cuando no se alcance un acuerdo, entre 60 días o se alcanza un acuerdo, el suministrador del servicio tiene 14 días para devolvernos el dinero, en cuyo caso empezaría a computar una serie de intereses. Eso que me dices es interesante. Te puede ofrecer, por ejemplo, en el caso del catering o del alquiler de la finca o donde lo vayas a hacer, te pueden ofrecer, si tú has pagado, por ejemplo, una cantidad, un aplazamiento o una especie de bono, un aval, algo que justifique que ese dinero está ahí depositado. ¿Eso puede ser suficiente? Sí, perfectamente. Tienen que garantizarte que te lo dan. Es una de las modalidades que luego te comentaré en relación a los viajes combinados, que es lo que le pasará a la mayoría de los novios con el viaje de luna de miel. Pero es lo que pueden hacer, es ofrecerte, digamos, ese bono. ¿Qué se hace generalmente? Se busca una fecha alternativa y ambas partes deben dentro, siempre digo, de la buena fe, consensuar una nueva fecha. Evidentemente el salón de bodas o el catering no te puede imponer una fecha, nunca. Eso queda a elección de los contratantes. Claro. Y claro, estamos viendo ya que muchos eventos previstos para este verano se están suspendiendo y me consta, profesionalmente hablando, de que se están ofreciendo fechas ya a partir de octubre-noviembre. Claro, se están suspendiendo los Sanfermines, que nos dijeron ayer que no ocurría eso desde la Guerra Civil, pues cómo no se van a suspender bodas. Yo entiendo además que lo que tú dices, ¿no? Para agosto. Hay que entender, claro, que hay una serie de dudas, porque claro, el espectador tiene que entender que se están legislando sobre la marcha, las situaciones están siendo sobrevenidas y no sabemos, primero, ni cuándo vamos a salir del confinamiento y segundo, cuándo se van a modular, digamos,
las medidas de distanciamiento social, porque aunque salgamos del confinamiento, las autoridades sanitarias pueden recomendar que no haya concentración de personas. Por tanto, aunque esto esté fijado para ahora, dirá el espectador, bueno, si es que yo me caso en septiembre, sí, pero ¿y si las autoridades sanitarias siguen marcando ese distanciamiento social, la OMS lo recomienda y los bares y restaurantes siguen sin abrirse? Pues evidentemente se entenderá que la situación nos ampara para suspender ese evento y cambiar la fecha. Pero lo que nunca debe acabar, entiendo yo, que es el amor y que las bodas deberán de celebrarse más adelante. Qué romántico eres, Fernando, a pesar de tu apariencia de hombre duro, qué romántico eres. Oye, hablando de aplazamientos, ¿qué pasa, por ejemplo, con los viajes de novio? Algo que se tiene contratado también muchas veces de antemano y que, bueno, ¿se puede recuperar ese dinero? Por supuesto, Lola. De hecho, el Real Decreto, en un artículo, el 36.4, habla específicamente de este tipo de casos, de los viajes que denomina combinados. ¿Qué sería el viaje combinado? Pues que combina el hotel con el desplazamiento, o sea, en este caso muchas veces el avión. ¿Qué es lo que tiene que hacer el particular? Pues solicitar a su agencia de viaje por escrito, porque siempre recomiendo esto, que quede todo por escrito. Olvidémonos de llamadas, nos olvidamos de los WhatsApp, un email, una carta, ¿vale? Pongámonos en manos de un abogado o pongámonos en manos de alguien que más o menos entienda o de, por ejemplo, en este caso, nuestra wedding plan, o sea, un escrito solicitando la devolución. ¿Qué tiene la agencia de viajes que hacer? Intentar recuperar el dinero. Tiene un plazo de 60 días para devolver el dinero desde el momento que el cliente solicita la resolución del contrato. Es muy importante. En el caso de que no lo consiga, pues tiene siempre la opción la agencia de viaje de ofrecer ese bono que comentaba para usarlo en el plazo máximo de un año. Si en ese plazo de un año no se ha usado el bono, se recuperará el dinero. O si la agencia de viaje solo consigue recuperar parcialmente ese dinero, en ese caso nos devolverán lo que se ha recuperado y nos darán un vale por un año de lo que no se ha recuperado. Pero la agencia de viaje tiene que tener respaldo financiero para hacer el cumplimiento de ese viaje. ¿Por qué? Porque, pongamos que Dios no lo quiera, la agencia de viaje cierra, nos podríamos quedar incluso sin el dinero. Por tanto, Fernando, es muy importante quedar todo por escrito. Perdóname, tú decías antes que nos están llegando. Según estás hablando, nos están llegando. Me acaban de entrar por Instagram, incluso gente que nos pregunta cosas. ¿Qué pasa con aquellas personas, por ejemplo, que tenían programada la boda para finales del verano, para septiembre, para octubre, que todavía no la han suspendido? Y que están un poco pendientes de qué es lo que va a pasar. Claro, la incertidumbre es enorme. Pues como te decía Lola, estamos sobre la marcha. No sabemos de qué manera va a salir el desconfinamiento. Uno hablan del 9 de mayo, otro hablan de finales de mayo. Y te vuelvo a repetir, recomendaciones médicas del Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud y sobre todo las medidas que se van a tomar. Yo sería precavido, sería cauto y todo aquel que nos esté viendo en estos momentos, que también me han llamado al despacho muchas amistades y conocidos, ¿qué hacer? Empezar a contactar con las agencias de viaje, empezar a contactar con las wedding planners, empezar a contactar con el catering y que nos den garantía y ya preavisar de la posibilidad de la suspensión del evento, aunque ya digamos sea durante este verano o a finales de verano. Yo, fíjate, por ejemplo, sobre lo que comentas, las wedding planners, la gente que se dedica a organizar bodas, eso sí es un trabajo que han hecho. Entiendo que hasta donde hayan hecho tendrán que cobrar su caché o en fin, su servicio y luego pues ya veremos si el evento se realiza. Habrá que verlo. Le voy a dar paso a nuestra compañera. Claro, le voy a dar paso a nuestra compañera Irene, porque la gente nos deja de llamar. Fernando, esto es un tema que preocupa y mucho. El verano es una época de bodas, de celebraciones. Irene, buenas tardes. Y el teléfono suena y suena. Buenas tardes. Suena y suena es un dolor de cabeza recurrente para los extremeños y tenemos muchas consultas relacionadas especialmente con los viajes. Me voy a quedar con la de Jorge, que estaba bastante preocupado. Él decía que su padre le había regalado el viaje de novios, pero que no lo había hecho por agencia, que lo había hecho por internet, que ahora no le devuelven nada. Y preguntaba Jorge, ¿esto es legal? ¿Va a perder mi padre todo su dinero? Pues no, le diría que no, porque bueno, habría que ver primero la sede social de esa página web. No olvidemos que la agencia de viajes ya esté en internet o sea una oficina física en tu barrio, al final se acogen a la misma legislación. Luego también es importante, además deberá hacer las reclamaciones también a través de internet, mandando los emails y que den constancia. Por tanto, que esté tranquilo porque puede recuperar su dinero de la misma manera. Pero también es importante porque muchas veces los viajes de novio estamos yendo a destinos, digamos, paradisíacos, ¿no? Fuera de la Unión Europea. Hay que tener en consideración que las aerolíneas que tienen la sede fuera de la Unión Europea no se rigen evidentemente por nuestra regulación, se rigen, en este caso, por el Tratado de Montreal.
En ese caso será mucho más difícil conseguir la devolución del dinero, pero como digo, al final la agencia de viajes es la que tiene que darnos un bono y gestionar la recuperación del dinero, no nosotros. Salvo, como decimos, que hayamos comprado el billete de manera independiente por un lado, el hotel por otro, que hay gente todavía que hace, digamos, esas gestiones de manera en solitario. ¿Más preguntas, Irene? Hay otra, sí, hay más. Sandra y Manuel me han llamado y me decían que ellos tienen una fecha reservada, la anulan y no se la cancelan, se la aplazan. Pero la fecha que les da la finca donde iban a celebrar su banquete, bueno, pues no les interesa. Quieren ir a hacerlo a otro lugar. ¿Le tienen que devolver la reserva? Sí, por supuesto. Vamos a ver, en los salones de boda, las fincas, están dando sustituciones de fecha porque evidentemente no quieren perder el cliente, pero no pueden, como decía antes, imponer esa fecha, sino que tiene que ser consensuado, ¿vale? Y como decía antes, siempre desde la buena fe. También comentaba que una de las personas a las que se puede recurrir, o los consumidores, precisamente a las asociaciones de consumidores que están criticando, digamos, estas actuaciones en esta fecha. Si ya se abusaba antes de los precios con las bodas, pues imaginémonos ahora ante la situación del sector. Pero, como digo, no nos pueden imponer una fecha, tiene que ser siempre consensuado, aunque nos pueden ofrecer otras opciones. Irene, gracias. Fernando, muchísimas gracias. Esto es consumo, servicio público, algo que le interesa mucho a la gente y además que nos ha preguntado, bueno, porque al final, tú lo sabes, las bodas son eventos en los que uno invierte mucho dinero y tener el dinero ahora mismo por ahí preocupa. Fernando, tienes que volver la semana que viene. Volveré. Lola, solo quería decirte una cosa que no he hecho en todos estos años que tengo en televisión con vosotros, y es no solo daros las gracias, que lo hacéis mucho habitualmente, sino que el simbolismo de este programa, sobre todo en esta fecha, de cómo está acercándonos a pesar del confinamiento y de lo positivo que creo que hacemos todas las tardes. Aquí hoy me decía un cliente por las redes sociales, de mandaros un saludo, digo, yo lo haré porque al final acerca a la población y damos respuesta a esa multitud de dudas que tienen. Creo que es muy positivo lo que hacemos todos los días y agradecer toda la tía del equipo. Pues te doy las gracias, de verdad, sobre todo por poner en valor el trabajo del equipo, que yo lo digo mucho, pero es verdad, hacer televisión es muy complicado, tú lo sabes, pero en estas circunstancias es más complicado todavía. Así que te lo agradezco de corazón y un besito para ese cliente que te lo ha dicho. Nos vemos la semana que viene, Fernando Cumbres. Gracias. A vosotros. Hasta luego.